Una nueva oportunidad. Muy buenos días, bienvenidos a nuestro tiempo de radio. Hasta las 11:30 estaremos disfrutando de una hora de buena compañía, de curiosidades y, cómo no, de reflexión. Para andar de tu lado, agarrado a tu mano, sin miedo. A mi lado, listo entre micrófonos, nuestro colaborador Carlos Villanueva. Buenos días, Carlos. Hola, Natalia, muy buenos días. Pues aquí estamos un miércoles más, mano a mano, entre micrófonos, y en los controles tenemos a David Vinueza. Y hoy la actualidad nos llega de la mano de Josué Ferrer, con el conflicto palestino-israelí. Y nuestro amigo Manolo Bento nos seguirá poniendo al día para estar en forma, porque hoy la cosa va de dietas. Y nos ponemos un poco filosóficos en esta mañana para preguntarnos quiénes somos en realidad. ¿Tenemos una correcta identidad? ¿Están los jóvenes atravesando en nuestra sociedad una crisis de identidad? Son cuestiones que trataremos y con la ayuda de nuestro querido amigo Itiel Arroyo nos acercaremos a la realidad de los jóvenes de hoy. Hoy nuestra historia debe continuar. Para participar en el programa puedes enviarnos tus comentarios al grupo de Facebook Nuevos Comienzos, escribirnos a nuevoscomienzos@ondapaz.fm o llamarnos al 93 246 6797. Extraviado, me encontraste, ciego estaba y ahora puedo ver. Por tu canción yo cantaré. ¿Quién es esa persona que te mira sorprendida cada vez que te miras al espejo? ¿Quién es ese que te mira a los ojos y aún así parece ser un completo extraño? ¿Conoces realmente a esa persona? Si no puedes contestar a estas preguntas con un buen grado de confianza, entonces puede que estés encaminándote a una crisis de identidad. ¿Qué es la identidad? La identidad es la respuesta a ¿quién soy? Tú puedes decir soy guapo, feo, soy feliz, soy un fracaso. Lo cierto es que la mayoría de las personas tienen una idea negativa de sí mismos. Si desde pequeño te dijeron eres inútil, no sirves para nada, si siempre te compararon con otros o si te trataron como si no existieras, entonces fuiste creciendo probablemente sintiendo rechazo y con una pobre imagen de ti mismo. Esta imagen se forma sobre todo de lo que oímos a los demás, especialmente nuestros padres, porque son las personas más importantes para nosotros durante la infancia. La manera en la que nos vemos determina cómo vivimos y cómo actuamos. Es decir, no somos lo que hacemos, sino hacemos lo que somos. Sin darnos cuenta, muchas veces vivimos de acuerdo a la imagen que tenemos de nosotros mismos. Y no importa si tenemos una idea falsa, vivimos de acuerdo a ella. Pero es sobre todo en el periodo de la adolescencia y la juventud donde definimos realmente lo que somos y seremos. Las heridas interiores y carencias afectivas nos llevan muchas veces a satisfacerlas de manera poco saludable. La manera de vestir, las redes sociales, el consumo de drogas, la desorientación sexual, todo esto define las señas de identidad de los jóvenes. ¿Sabían ustedes que en el año 2012, según los datos que proporciona el Instituto Nacional de Estadística, el suicidio se convirtió en España en la primera causa de muerte entre los hombres de edades comprendidas entre los 25 y los 34 años? ¿Sabían que en los últimos años ha aumentado en España el consumo de cannabis en adolescentes que podría afectar a más de 83.000 menores? Hay que recordar además que España se mantiene junto con Reino Unido y Francia como líder de la Unión Europea en consumo de cocaína y cannabis entre los jóvenes. El consumo de alcohol entre los escolares españoles de entre 14 y 18 años ha aumentado en los últimos 2 años. Tengo confianza. Las estadísticas hablan por sí solas. Estos datos demuestran que son muchos los mecanismos de evasión de los jóvenes. ¿Qué están buscando en realidad? ¿Están los medios de comunicación y el sistema educativo actual siendo parte de esto? ¿Cómo se logra formar una correcta identidad de nosotros mismos?
Para participar en el programa puedes enviarnos tus comentarios al grupo de Facebook Nuevos Comienzos, escribirnos a nuevoscomienzos@ondapar.fm o llamarnos al 93 246 6797. Pues este es el tema en la mañana de Nuevos Comienzos, quiénes somos en realidad y la pregunta también que lanzamos, ¿no, Carlos? En nuestra página de Facebook. Sí, Natalia, en nuestra página de Facebook, en Nuevos Comienzos, le preguntamos a nuestros oyentes, si te preguntaran quién eres, ¿qué responderías? Si nos dejas tu respuesta ahí en el muro de Nuevos Comienzos, pues con mucho gusto la leeremos aquí en directo. Y recordaros que tenemos un número de WhatsApp donde nos podéis mandar los comentarios. Ya sabéis que estamos en directo hasta las 11:30 de la mañana. Si tenéis alguna pregunta, algún comentario, lo podemos leer aquí en el programa. Y el número de WhatsApp, toma buena nota, es el 618-175-995. 618-175-995. Y son muchas las noticias, ¿no?, que vemos en la prensa y en los medios de comunicación que nos llevan a pensar que quizás sí hay un problema de identidad en nuestra sociedad y especialmente en los jóvenes, ¿no? Acabo de leer, por ejemplo, que el pasado miércoles, terrible noticia, Carlos, se suicidó un niño de 11 años por un supuesto, lo están investigando, pero parece ser que hay un supuesto acoso escolar en el colegio concertado donde iba, en Villaverde, Madrid, y bueno, el menor se arrojó desde el vacío de su casa al 5º piso y dejó una carta escrita en la que pedía perdón a sus padres y aseguraba que no quería volver más al centro escolar. 11 años. Sí, es terrible, es una edad muy, muy tierna, con toda una vida por delante. Y bueno, es lastimoso tener que escuchar noticias de estas, como la sociedad muchas veces mete una presión extraordinaria, los grupos sociales, ¿no?, las clases, las pandillas, y que las personas, en este caso un niño tan tierno como decía, pues se vea abocado a una decisión de este tipo, ¿no? O sea, es una decisión extremadamente drástica, dramática, claro, y que tiene que pasar en el alma de un chaval, un niño de 11 años, para tomar esa decisión de no ver solución, de no ver respuesta, de no ver una luz, ¿no?, al final de ese túnel. Hay muchas cosas que enfrentan las personas, en este caso un niño, pero también los adultos, que no tienen una aparente respuesta. Es como un callejón sin salida. Y esos momentos en la vida de una persona son peligrosos, ¿no?, porque es donde se pueden tomar decisiones alocadas, decisiones que salen muy caras. Pero bueno, siempre tratamos en este programa de encontrar respuestas adecuadas para todas las situaciones que nos toca vivir, ¿no? Tú decías esta noticia, pero la semana pasada, Natalia, el viernes por la noche, yo estaba cerca de La Maquinista, aquí en Barcelona, un centro comercial, y notamos una alta presencia de policía, inusual, mucha policía. Es un centro comercial muy grande y por las 4 esquinas estaba la policía haciendo aparentemente una vigilancia, pero no paraban coches, no sabíamos muy bien qué ocurría. Me he enterado que lo que ocurría es que hay unas tribus urbanas, en este caso los swaggers, que quedan en el centro comercial para hacerse fotos, selfies, porque su objetivo es conseguir más seguidores en las redes sociales. Y para lograrlo tienen que hacer cosas llamativas, un poco extremas, como por ejemplo pegarse. Entonces son jovencitos que se citan los viernes por la noche en el centro comercial, en la 3ª planta, junto a los cines y restaurantes, para pegarse. E incluso las chicas, parece que eso tiene mucho tirón en las redes sociales, se pegan y luego suben los vídeos a internet porque así logran más seguidores y piensan que de esa manera, pues bueno, son más importantes, tienen más valor sus vidas, ¿no? Y yo creo que también muchos jóvenes experimentan, pues quizá que no quieren hacer eso, no quieren pegarse, no quieren, pero por la presión del grupo, ¿no?, por el buscar ser aceptados, no teniendo una identidad definida, pues acaban pues enganchándose a una droga, haciendo este tipo de cosas.
Claro, al fin y al cabo el ser humano es un ser social, estamos diseñados para relacionarnos con los demás. Si las relaciones con nuestro entorno, si las relaciones con los otros semejantes no están bien, no vemos que fluyen adecuadamente, pues vamos a reaccionar haciendo cosas que probablemente van en contra de nuestros principios, de nuestra cultura, de nuestros hábitos, de nuestra crianza familiar, porque tratamos de ser aceptados, de ser, de poder estar integrados en esos grupos, ¿no? A veces esto ocurre, pues por ejemplo, en las aulas, en una clase, en un colegio, en un instituto, puede ocurrir en un grupito de amigos. Vemos que la gente a veces hacemos cosas que van en contra de nuestra esencia y eso provoca una crisis de identidad. Y antes de seguir hablando de esta supuesta crisis de identidad, tenemos ya desde Valencia a Josué Ferrer. Buenos días, Josué. Buenos días, Natalia. Durante milenios, Palestina estuvo tradicionalmente sometida por superpotencias extranjeras, persas, romanos, árabes, otomanos, británicos, etc., y no pudo gozar de soberanía. En 1947, la ONU aprobó por 33 votos a favor y 13 en contra la creación de un Estado judío y uno palestino. Los israelíes siempre exigieron no solo un Estado para ellos, sino también un Estado soberano e independiente para los palestinos, colonizados en aquella era. ¿Cómo agradecieron los palestinos a Israel su voluntad de crear un Estado palestino independiente? Negando a Israel su derecho a existir y declarándole una guerra sin cuartel durante decenios que perdura aún hoy. Los cristianos hicieron del Líbano el París de Oriente Medio. Líbano sintonizó con los palestinos, los ayudó a luchar contra Israel, los acogió en sus fronteras y les dio amplia libertad de actuación y movimientos en el país. ¿Cómo agradecieron los palestinos al gobierno libanés su apoyo militar? Declarándoles la guerra, ayudando a derrocarlo y apoyando a los rebeldes en la guerra civil libanesa en 1978. El pueblo saharaui siempre se ha solidarizado con Palestina, quizás porque los saharauis también han sido una colonia de España y de Marruecos, y porque comparten con los palestinos el sueño de ser independientes algún día. ¿Cómo agradecieron los palestinos al Sáhara Occidental su apoyo incondicional? Yasser Arafat convenció a Nelson Mandela para que no reconociera al Sáhara y apoyó la marroquinidad del país. Kuwait durante decenios donó millones de petrodólares a la causa palestina, acogió en sus fronteras a miles de refugiados palestinos que huían de la guerra con Israel con el rabo entre las piernas y ofreció empleo a todos ellos. ¿Cómo agradecieron los palestinos que Kuwait les ofreciera dinero, refugio y trabajo, haciendo una fiesta y saltando de alegría el día que el dictador iraquí Saddam Hussein invadió Kuwait en 1991? El español es sin duda el Estado occidental más pro-palestino del mundo. La izquierda política y una base social amplia se solidarizan con la causa palestina. Madrid acogió la Conferencia Internacional de Paz para Oriente Medio en 1991, con el sueño de resolver la crisis. Su política exterior siempre ha tratado de mediar allá. ¿Cómo agradecieron los palestinos al pueblo español su esfuerzo por ayudarle? Pues reaccionando con indiferencia o incluso gozo a los atentados terroristas de Madrid el 11 de marzo de 2004. Una pregunta ingenua. A vosotros, jóvenes, que lucís el pañuelo palestino, la bandera palestina, que acudís a las manifestaciones, ¿qué recompensa pensáis obtener? ¿La gratitud o la traición? ¿El abrazo o una cuchillada por la espalda? Pues muchas gracias, Josué, por ese comentario, y ya saben que Josué Ferrer es autor del libro ¿Por qué dejé de ser ateo? Un libro que yo recomiendo muchísimo, excelente, y que lo pueden encontrar en formato digital en Amazon, un libro que, la verdad, de referencia.
Y Carlos, me comentabas... No, a colación de lo que nos compartía Josué sobre Israel y viendo los últimos acontecimientos, ya sé que no tiene que ver con el tema, Natalia, de hoy, pero sí quería hacer una cuña, ¿no? Yo he tenido el privilegio de estar unas cuantas veces en Israel, he podido comprobar que es un país de paz, de progreso, de tecnología, de convivencia, un país muy seguro, y es muy lamentable lo que está ocurriendo en estos días con la población palestina, que se lanza en ataques prácticamente suicidas contra la población civil y contra la población militar israelita. Lo triste de todo esto es que las autoridades palestinas son las que han incitado a esta violencia, ¿no? Se hartan de decir que Israel no quiere la paz, pero en verdad son ellos los que incitan a la violencia. Y como un pequeño ejemplo, un pequeño tip, te diré, Natalia, que en estos días el presidente palestino Abu Mazen sacó una foto de un niño que supuestamente había sido asesinado por un policía israelí después de que el niño intentara acuchillarle. El policía, pues a la distancia le pudo frenar con un disparo, y el presidente palestino enseguida salió en televisión anunciando: miren qué terrible, la policía israelí ha matado a un niño de 14 años en Jerusalén. Y era mentira, el niño estaba en un hospital israelita, tratado por médicos israelitas, y el niño ha sido dado de alta por los cuidados del sistema de salud de Israel, ¿no? Lo que pasa es que esto segundo ya no aparece en las noticias, claro. Y creo que ahí sí tienen mucha culpa los medios de comunicación, y como nos decía Josué, que España es un país como muy pro-palestino, pues yo diría que descaradamente pro-palestino, porque ocultar información para mí es lo mismo que mentir. Pues la verdad que sí, y me llama también mucho la atención, Carlos, y está relacionado con el tema, bueno, de la situación del mundo islámico y de la falta de identidad, diría yo, porque me impresiona mucho la cantidad de jóvenes. Tenemos, por ejemplo, el caso de una chica española, no sé su origen, pero una chica de Huelva, vecina de Almonte, que fue el martes pasado en la madrugada, fue detenida en el aeropuerto Madrid-Barajas porque presuntamente tenía la intención de unirse al Estado Islámico. Qué terrible, ¿no? Impresionante. Iba a viajar, tenía pensado viajar a Turquía y después trasladarse a Siria para integrarse en las filas del Estado Islámico. Y hace poco recuerdo también que 3 niñas desaparecieron de sus casas y se habían ido a casarse, a contraer matrimonio con terroristas islámicos y a ser parte de la yihad, ¿no? Y esto me impresiona, ¿no? Cómo ¿Qué pasa en el interior de nuestros jóvenes para llegar a convencerse de que puede ser una buena idea ir a formar parte y dar su vida de un grupo tan terrorista y tan bárbaro, ¿no?, como los del ISIS? Bueno, Natalia, creo que son síntomas claros de que la sociedad, las personas individualmente, por no hablar de la sociedad, sino de a cada uno de los que nos está escuchando en esta mañana, las personas viven una crisis de identidad muchas veces en silencio, ¿no? Tú decías antes que cuando una persona está tratando de hacer cosas para ser aceptado por los demás, pues a veces cae en el consumo de algún tipo de droga y en muchas otras cosas, ¿no? Quizá en una moda, en un consumismo de algún tipo de bien, en hobbies, quizá centrarse en una profesión. El problema está que muchas veces cuando la gente alcanza esas cimas pensando que haciendo esto voy a conseguir un poco más de felicidad, un poco más de aceptación, un poco más de saber quién soy, un poco más de encontrarme con mí mismo, pues lo triste es que cuando llegan a esa cima se dan cuenta de que no hay nada y vuelven otra vez al ciclo, ¿no?, de esa búsqueda de identidad. Bueno, hemos visto las estadísticas de los jóvenes y es impresionante, ¿no?, que el consumo de alcohol, de drogas en España, por ejemplo, la droga ilegal, Carlos, más consumida actualmente por los jóvenes es el cannabis, ¿no?, que ya que casi el 30% de los adolescentes la han consumido y va aumentando conforme, por ejemplo, a los 14 años es un 13,5%, ¿no?, que la consumen, pero a los 17 el porcentaje asciende al 43%, o sea, es adictivo. Ahora que comentas esto, Natalia, yo recuerdo la primera vez que probé la cerveza. No recuerdo exactamente los años que tenía, probablemente 15 o aproximadamente, y recuerdo que cuando
probé ese trago de cerveza, pensé, qué cosa tan asquerosa, qué amargo, qué sabor tan fuerte. Pero todos lo hacían, ¿verdad? Pero como todos mis amigos, en aquella época se acostumbraba mucho a tomar lo que se llamaban minis de cerveza, que era un litro de cerveza. Pues como todos ya lo hacían y yo no quería quedarme descolgado del grupo, yo no quería ser el pringao, yo no quería ser el diferente, pues yo me tuve que amoldar a esa costumbre de mi grupo de amigos, buenos amigos por otra parte, porque yo no quería quedarme atrás. Y yo empecé a tomar cerveza y diría que incluso llegué a hacerme adicto a la cerveza. Porque llegó un momento en que si yo no bebía cerveza, yo no me encontraba a gusto en el grupo, yo no tenía libertad para contar chistes, para moverme en un ambiente de diversión. Entonces la cerveza se llegó a convertir en mí en una muleta, en un bastón de apoyo. Y es que en el fondo nuestra desesperación es ser aceptados, es sentirnos amados, ¿no? Queridos. Bueno, tengo que decir, Natalia, que hoy en día ya no me hace falta tomar cerveza para sentirme aceptado por nadie. Pero sí, todos buscamos ese grado de aceptación, también profesionalmente. También profesionalmente hay gente que piensa que su valía va a llegar en el momento en que alcance determinadas cumbres profesionales. Aspiran a llegar muy alto, quieren lograr retos profesionales altos, exigentes, retos que la gente los admire, retos que la gente los alabe para sentirse bien. Y lo triste, una vez más, Natalia, es que muchas veces cuando una persona llega a un puesto de relevancia en una empresa, llega a conseguir un sueldo por encima de la media, incluso llega a tener gente a su cargo, llega a dirigir determinados proyectos, muchas veces vienen a darse cuenta que la cima, una vez más, está vacía. Parece que a veces es mejor la emoción mientras llegas a la meta que una vez llegas ya a la meta. Totalmente. Y hablando del alcohol, fíjate las estadísticas, el 82% de los jóvenes dice haber consumido alcohol en el último año y 6 de cada 10 se han emborrachado alguna vez. Es algo totalmente aceptado en España, crece y sigue creciendo el consumo de alcohol en nuestro país. El tema se inician alrededor, dicen que la media es 13 años y medio que se inician, y dice que a los 14 años 1 de cada 4 ya han hecho botellón. Y esto es que se promociona muchas veces incluso por los padres, por los profesores, porque los jóvenes tienen derecho a divertirse, a desahogarse. La presión es muy fuerte, Natalia. Una vez un hijo mío estaba celebrando la graduación de segundo de bachillerato con sus compañeros de clase y con algún profesor, y fueron a cenar. Y en la cena llamó a casa para preguntar: papá, ¿me puedo tomar no sé si era una cerveza, un chupito de algo? Él no bebe alcohol. Y la respuesta que le di fue, pues hijo, realmente eso para ti puede ser una bomba explosiva porque tú nunca has tomado alcohol y no sé si lo necesitas, la verdad. Y entonces al rato él escribió y dijo: no sé en qué estaba pensando, es verdad, no me hace falta. Claro, pero en ese momento, ¿no? Cuando estás rodeado de gente... Es fácil sucumbir. Y tú no quieres ser diferente, porque ser diferente supone como quedar fuera de juego, no ser aceptado, estar fuera de la partida, ¿no? Entonces los jóvenes sucumben muchas veces porque no tienen clara su identidad, no tienen una identidad firme, bien establecida, y entonces creen que la identidad se va a ir conformando en el grupo en el que están. Y muchas veces, si uno no tiene claro su identidad, quién es, pues se va dejando llevar de las presiones, de las modas, de los amigos. Y tenemos ya a Manolo Bento. Manolo, buenos días. Creo que hoy nos vas a hablar de las dietas. Hola, buenos días. La mayoría de la gente sabe que tener algún tipo de ciclo en sus dietas produce mejores resultados. Por ejemplo, hay muchas dietas que te permiten tener un día trampa, en el que puedes comer un poco de todo. El objetivo de este enfoque es que la dieta sea sostenible y no la abandonemos a la primera de cambio. Se supone que si conseguimos mantener la dieta, perderemos grasa. Sin embargo, no siempre es el caso. No es nada raro que veamos resultados durante unas pocas semanas y que luego nos estanquemos a pesar de estar manteniendo el plan. Es difícil ver un objetivo muy grande y decidirse a cumplirlo de un golpe. Por ejemplo, proponerse perder
20 kilos o 30. Por eso mucha gente con sobrepeso se obsesiona con el proceso de la dieta en lugar de con los resultados de la misma. Piensan, no importa que esta semana no haya perdido ningún kilo, si mantengo el plan, al final lo conseguiré. Un consejo para solucionar esto puede ser añadir al conjunto metas concretas y a corto plazo. Digamos, por ejemplo, que quieres perder unos 9 kilos en total, pasar de 70 kilos a 60 kilos. Divide las metas en metas más cortas. Presiónate para que perder un solo kilo sea tu objetivo más importante. Haz dieta muy dura durante unos días y cuando la balanza diga que has bajado hasta 69 kilos de los 70, entonces haz una comida trampa. Date un capricho. Después simplemente vuelve a hacer dieta bien duro hasta que el peso diga 68 kilos, antes de la siguiente comida trampa. De esta forma aprietas con la dieta a por todas para perder un solo kilo y luego recibes una pequeña recompensa. Y serás moderado al comer esa recompensa porque sabes que luego tendrás que bajar otro kilo adicional. Este enfoque es superior al de simplemente hacer una comida trampa por semana, porque ¿qué sucede en ese caso cuando pierdes el kilo que esperabas perder en solo 5 días? ¿O qué pasa si al final de la semana no has perdido peso en absoluto? Tener metas a corto plazo e ir a por todas con ellas asegura que tus días de recompensa, de trampa, de comer lo que tú quieras, no van a acabar con tus objetivos. Así que ese es el consejo. Utilízalo para romper tus estancamientos con la dieta. Un saludo. Pues un saludo para ti también, Manolo, y muchas gracias. Lo vamos a tener en cuenta, esos pequeños trucos para mantenernos en forma. Y tenemos hoy en Nuevos Comienzos a nuestro buen amigo Itiel Arroyo, un joven vasco comprometido profundamente con nuestra juventud. Como él mismo se define, Itiel es ingeniero informático de profesión y predicador por llamamiento ineludible. Actualmente es coordinador del movimiento juvenil Pasión. Itiel, buenos días y bienvenido nuevamente a Nuevos Comienzos. Buenos días, Natalia. Estoy súper feliz de volver a estar aquí en el programa y envío un saludo desde Bilbao, tierra lluviosa y con mucho frío, allí a mis amigos de Cataluña. Pues muchas gracias, Itiel. Y estamos hoy hablando sobre la crisis de identidad y sabemos que en la etapa de la adolescencia los jóvenes están en esa búsqueda de identidad constante, de definir quiénes son, pero ¿tú dirías que especialmente hoy en día nos encontramos ante una de las mayores crisis de identidad de la juventud? Pues la verdad es que podría decir que todas las generaciones desde Adán y Eva han estado en una crisis de identidad. Pero sí que es cierto que una vez una persona se acercó a mí y me preguntó ¿cuál crees que es la mayor crisis social que estamos viviendo en la época actual? Y empezamos a hablar de la crisis económica o la crisis laboral, la crisis moral, que realmente son crisis reales que nuestra sociedad está pasando. Pero llegamos a la conclusión de que la crisis más intensa que está afectando a nuestra generación es lo que llamamos una crisis de orfandad. Que uno cuando escucha eso dice, bueno, no tiene sentido porque tampoco hay tantos huérfanos en medio de nuestra sociedad. Y es cierto que casi todo el mundo tiene un padre, una madre biológica, un plato que comer encima de la mesa, ropa en el armario, pero cuando hablamos de una crisis de orfandad, me estoy refiriendo a una orfandad del alma, ¿vale? Una sensación de falta de sentido en la vida, de no saber quién eres, para qué existes, una sensación como de estar perdido, no tener una dirección por la cual caminar y siempre estar esclavizado al miedo al mañana, miedo a que me faltará, miedo a qué opinan de mí, miedo a la imagen que proyecto. Y una señal de esto es que en Europa, en esta sociedad tan modernizada, llena de recursos económicos y tecnológicos, una de las drogas que más se vende, y es una droga legal, son los antidepresivos. Tenemos una sociedad inmersa en una depresión que viene exactamente de esto. Lo tenemos aparentemente todo, pero por dentro nos sentimos huérfanos.
como si hubiésemos sido abandonados por un padre que no hemos llegado a conocer. Y ese es el origen del problema, desde mi punto de vista, que hemos perdido al padre verdadero. Y esto yo creo que no tiene que ver con clases sociales, porque quizá anteriormente se podía relacionar más pues con familias ya muy desestructuradas, muy humildes, pero hoy en día yo creo que nos encontramos con chavales de clase alta, ¿no? Una posición económica y con profundas crisis de identidad. Totalmente. Es más, pienso que los acontecimientos que hemos vivido en los últimos años, acontecimientos como suicidios de cantantes famosos que de repente la televisión anuncia que han tomado una dosis excesiva de medicamento o se han pegado un tiro en la cabeza, demuestran que es posible ganar el mundo y perder tu alma en el proceso. Porque lo que no nos damos cuenta es que puedes tenerlo todo, materialmente hablando, y por dentro estar totalmente vacío, perdido y desconectado. La orfandad del alma es algo que afecta a cualquier clase social y es para mí la mayor crisis de nuestra sociedad, pero una crisis tan antigua como Adán y Eva, porque ahí es donde comienza el verdadero problema de la identidad, con nuestros tatarabuelos Adán y Eva y lo que ellos hicieron en ese famoso huerto del Edén. Y Tiel, ¿qué signos de alarma vemos hoy entre los jóvenes que nos indicarían esta profunda crisis de identidad? Bueno, hay muchos síntomas que demuestran que hay una enfermedad interior. Porque muchas veces nos fijamos en los síntomas y queremos paliarlos, ¿no? Yo, por ejemplo, ahora estoy con la gripe otoñal, no sé si se me nota en la voz. Un pelín. Y casi todos los medicamentos que tomo dicen, esto es para paliar los síntomas, la tos, la mucosidad. Pero en realidad es mi sistema inmunológico quien tiene que estar luchando contra los virus que hay dentro, ¿no? Y yo creo que la sociedad muchas veces intenta paliar los síntomas, pero no va a la raíz del problema, al virus. Si hablásemos de síntomas, podemos hablar de muchísimas cosas. En nuestra sociedad, solamente en nuestra cultura occidental, el número de jóvenes inmersos en la depresión a edades más tempranas cada vez es mayor. Los suicidios crecen en medio de sociedades que aparentemente lo tienen todo. Acabábamos de comentar, Itiel, perdona, que acabamos de saber que el miércoles pasado se suicidó en Madrid un niño de 11 años. Se tiró de un quinto piso en su casa. Pues mira, esto es una prueba más. Luego podemos ver el escándalo de jóvenes que de repente demuestran síntomas de violencia que hacen estremecer a los medios de comunicación, jóvenes que incluso agreden a sus padres, los gritan o van en contra de los profesores. Vemos jóvenes inmersos en la droga, intentando buscar algo que les haga desconectar de todo su mundo interior caótico en el alcohol, las pastillas, la marihuana. Vemos jóvenes que buscan a veces como afán prioritario ser famosos, buscando que en la admiración de la gente pues una necesidad interior de saber quiénes son. Leí el otro día un artículo que decía que en generaciones anteriores su objetivo central era tener familia y un buen trabajo y un seguro asegurado, pero que hoy en día la obsesión de los jóvenes es llegar a ser famosos, que la gente les admire, y solo hay que ver la imagen que se proyecta a través de las redes sociales, ¿no? Todas estas cosas indican claramente de que hay un problema interior, son síntomas, y podemos intentar hablar de los síntomas y qué arreglar acerca de estos síntomas, pero si no vamos a la enfermedad interior, esa enfermedad del alma, lo que yo te estoy definiendo como la orfandad, no vamos a poder ver una generación saludable. Y si te parece bien, me gustaría hablarte un poquito de esa enfermedad y cómo podemos
arreglarla. Y si la arreglamos, entonces los síntomas van a desaparecer. Ahora, yo quería, antes de que me profundizaras en este punto, preguntarte qué estamos haciendo mal en nuestra sociedad, no sé, desde el sistema cultural, social, de valores. Yo creo que algo no estamos haciendo bien. Exactamente. Mira, yo veo que hay al menos 3 canales que Dios ha establecido para poder impartir identidad a la juventud y por lo tanto a la humanidad. Y esos 3 canales probablemente habrá más, pero yo tengo por lo menos claro 3. Uno de ellos son los padres, el segundo es la cultura y el tercero es la religión. Y si estos 3 canales no están conectados correctamente a la fuente, que es Dios, entonces vamos a tener un cortocircuito que nos va a impedir poder impartir la identidad correcta a toda una generación. Natalia, tú sabes bien que yo no soy psicólogo, de profesión soy ingeniero informático, y de vez en cuando he pensado que mejor que trabajar como pastor de jóvenes sería trabajar con ordenadores, porque son más fáciles los programas y más o menos funcionan bien. Pero el ser humano es más complicado, el alma del ser humano es más complicado. Pero sabes que tienen algo en común los ordenadores y los seres humanos, que no funcionan bien si no están conectados a la fuente, a la fuente correcta. Y creo que la fuente, el cable de conexión está corroído en nuestra sociedad. Por eso nos está impartiendo la identidad correcta. Claro. En estas tres cosas que te acabo de hablar, los padres, la cultura y la religión, son 3 cables que están corroídos y que no nos están permitiendo impartir la identidad correcta a toda una generación. Tú, Itiel, que principalmente trabajas con jóvenes, cuéntanos entonces cuáles son esas raíces, esas causas de esa falta de identidad, esa orfandad de la que nos hablabas. Pues mira, sí, este tema, y quiero animar a cualquier oyente que nos esté escuchando, este no es una cuestión secundaria en tu vida, es una cuestión primaria, porque lo que tú creas acerca de ti mismo va a condicionar la manera en la que vas a vivir tu vida, ¿no? De hecho, preparándome un poquito para esta entrevista, leí que de los 8 derechos fundamentales de cada ser humano, uno de los derechos, entre derechos que todos diríamos, estos son fundamentales, como derecho a comer, derecho a vestir, hay un derecho que dice el derecho a la identidad. Es decir, todo ser humano, como necesidad fundamental, necesita saber quién es, y de esa identidad va a brotar el futuro de su vida. Y cuando, yo no soy psicólogo y por lo tanto no voy a hablar en términos psicológicos, pero voy a hablar en términos teológicos que creo que finalmente crean una cosmovisión del mundo. Si yo leo la Biblia, y creo que es el relato fidedigno de la historia de la humanidad, si yo leo la Biblia, veo que Dios en el principio creó al ser humano, creó a nuestros primeros padres, Adán y Eva, con necesidades biológicas, necesidades de respirar, comer, beber, y Dios mismo estableció maneras, se comprometió para satisfacer esas necesidades. Les dio aire puro, les dio árboles con frutos, les dio ríos con agua para satisfacer sus necesidades biológicas. Pero lo que olvidamos es que también Dios creó al ser humano con necesidades del alma. Y la fuente de satisfacción de esas necesidades del alma era la relación con Dios. Yo establezco al menos 3 necesidades de todo alma, que es la necesidad de saber quiénes somos, la gran pregunta, ¿quién soy? La necesidad de saber cuánto valemos, cuánto valgo, y la necesidad de saber para qué existo, es decir, cuál es mi propósito en la vida. Y todas estas 3 preguntas eran satisfechas por medio de una relación con Dios, al que llamamos
nuestro Padre. O sea que estas tres preguntas las tenemos a lo largo de nuestra vida que resolver de alguna manera para poder tener un alma sana. Correcto, y fíjate, la gran tragedia de la humanidad es buscar en las fuentes equivocadas las respuestas a estas tres preguntas: ¿quién soy? ¿Cuánto valgo? ¿Y para qué existo? Si tú buscas en la fuente equivocada y das una respuesta equivocada a una de estas tres preguntas, estás boicoteando tu vida de forma radical. Uh-huh. Es decir, lo puedes tener todo y aún así estar absolutamente perdido. Estas tres preguntas son el timón que van a marcar la dirección de nuestra vida. Y cuando alguien me pregunta, tío, ¿cuál fue la gran pérdida de la raza humana cuando la raza humana se rebeló a Dios? Pues yo creo que la gran pérdida no fue perder el paraíso, fue perder al Padre, fue perder nuestra fuente de identidad, de valor y de propósito. Y entonces a partir de ese momento nos convertimos en huérfanos. Ahora, la única manera de volver a la fuente correcta es volviendo al Padre. ¿Qué es lo que yo veo? Que los jóvenes buscan satisfacer esas preguntas en las cosas más ridículas y que finalmente les va a hacer más mal que bien y les va a llegar a esclavizar. Algunos buscan su identidad por ejemplo, en una carrera universitaria. Y no es que esté mal tener una carrera universitaria, pero ¿quiénes somos? Nuestro título universitario, eso no es realmente lo que somos. Otros buscan su identidad en una relación romántica, en el amor que alguien les puede dar. ¿Cuánto valemos? ¿El amor que alguien nos puede dar en un momento? Tampoco. Otros buscan su identidad o su motivo de existir en un trabajo, en una vocación. ¿Somos eso lo que hacemos? Entonces yo creo que hay algo más profundo, pero que solo vamos a encontrar la respuesta si volvemos a la fuente, que es la voz de nuestro Padre, que es Dios mismo, ¿no? Y yo creo que ahí está el gran problema de nuestra sociedad, que hemos arrancado a Dios de nuestra vida. Pero ¿recuerdas que te hablaba de los tres canales, de la religión, de los padres y de la cultura? Si la religión, los padres y la cultura de una sociedad no están conectadas con Dios mismo, tenemos un serio problema. Claro, hemos querido dejar los valores, algunos principios, pero como tú dices, hemos quitado a Dios de escena. Correcto. Fíjate, Natalia, este tema es tan vital, pero ¿de qué manera Dios ha establecido de generación en generación que la raza humana reciba la respuesta correcta a esas tres preguntas? ¿Quién soy? ¿Cuánto valgo? ¿Y para qué existo? A través de una palabra que se repite mucho en la Biblia, pero que muy poco se entiende, que es la palabra bendición. Dice la Biblia que en Génesis capítulo 1 que lo primero que Dios hace con Adán y Eva es bendecirlos. Y nosotros creemos que bendecir es simplemente desear algo bueno a alguien o decir unas palabras bonitas, pero la palabra bendición en la Biblia significa facultar a alguien para caminar el camino de la vida. Cuando Dios bendijo a Adán y Eva, lo que les estaba dando era darles un mensaje a su alma. Les estaba diciendo quiénes eran, cuánto valían y para qué existían. Y esta respuesta les estaba dando facultad para caminar por el camino de la vida. Y Dios hoy en día, como a veces creemos que está tan lejano, tan invisible, pero Él ha establecido esos cables para enviar esta información a nuestra vida. Uno de ellos es los padres. Dios ha establecido que los padres deben ser su voz para sus hijos. Y un padre, según la cultura que Dios ha establecido en la Biblia, debería ser el primero en decir a su hijo quién es. De hecho, los judíos tenían muy claro que el padre hablaba a la identidad de su hijo ya desde el momento en el que le ponía un nombre. Nosotros no le damos valor a poner un nombre a una persona. A veces le ponemos los nombres más ridículos a nuestros hijos, pero para un judío ponerle el nombre a su hijo era algo que lo hacían meditando, orando, porque sabían que el nombre iba a estar hablando a la identidad de su hijo. Y, por ejemplo, el padre a los 12 años
culturalmente hacía una ceremonia donde se conocía como el bar mitzvah. Yo no soy muy experto en todas estas cosas judías, pero el padre hablaba a la identidad del hijo diciendo: ya no eres un niño, a partir de ahora eres un hombre, o ya no eres una niña, a partir de ahora eres una mujer. Y claro, ese padre hablando a la identidad, al valor y al propósito de su hijo, hacía que su necesidad interior fuese totalmente satisfecha. Hoy en día, ¿qué padres muchas veces hablan a sus hijos? Son padres tan ocupados con el trabajo, con el estrés de la vida, que los hijos son educados más por el colegio que por los propios padres. ¿Dónde viene entonces la crisis? Pues ya desde nuestras casas. Claro, el padre tiene que bendecir al hijo, ¿no? Imprimirle esa identidad. Correcto. Y también las culturas ancestrales tenían sistemas para impartir esa identidad. Por ejemplo, yo que he viajado por África y he estudiado un poco algunas culturas de allí, ellos tenían lo que llamaban rituales de crecimiento. Por ejemplo, cuando el niño tenía que demostrar que era un hombre, pues igual lo llevaban a cazar un jabalí o a cazar una presa. Y esa ceremonia, que era una fiesta que se hacía en la tribu, marcaba un antes y un después de ser niño a ser adulto. Hoy en día, ¿cuándo un niño sabe que ya por fin deja de ser niño para convertirse en adulto? No se le dice. Entonces tenemos niños de 30 años todavía viviendo en la casa de los padres con el síndrome de Peter Pan. Exactamente. Entonces, te voy a decir una cosa muy clara y va a sonar muy fuerte, pero lo digo con todo respeto. En las culturas ancestrales, culturas tribales, era muy difícil que un hombre creyese que era una mujer, o un hombre tuviese una desorientación en su sexualidad. Eso era algo precisamente, Itiel, que te quería preguntar, porque creo que dentro de esta crisis de identidad hay una crisis de identidad sexual muy fuerte. Yo veo mucha desorientación sexual entre los jóvenes, a pesar de que estamos en la era de la información. Correcto. Yo soy, obviamente, como ya he matizado tantas veces, yo no soy psicólogo, pero soy un hombre que trabaja con jóvenes y mi entendimiento acerca de la identidad sexual es que es algo que adquirimos, no es algo con lo que nacemos. Y no me voy a meter a profundizar en esto, pero creo que hay pruebas suficientes para saber que toda la identidad es algo que vamos desarrollando con el tiempo, y dentro de esto está la identidad sexual. Por lo tanto, si tenemos toda una cultura que está lanzando mensajes equivocados acerca de nuestra sexualidad, vamos a tener una crisis de identidad sexual. Y no solo me centro en el concepto de la homosexualidad, me centro en el hecho de que estamos en una cultura donde se nos lanzan mensajes como este. Si no tienes este tipo de cuerpo, con este tipo de medidas o de forma, no eres guapo. Y constantemente nos muestran esto a través de las portadas de las revistas, las pasarelas de moda. Distorsionan las imágenes con ordenador y nos dicen: esta es la verdadera belleza, y es una imagen distorsionada, y creamos obsesión por tener imágenes de belleza que son inalcanzables. Y de la misma manera nos lanzan mensajes como estos: tu vida solo tiene sentido si tienes relaciones sentimentales y relaciones sexuales lo más pronto posible, porque oye, si no practicas sexo a los 14, 15 años, eres un pringao. Y toda esa información que nos está llegando está dando respuestas equivocadas, falsas, y me atrevo a decir dañinas, a las tres grandes preguntas: ¿quién soy?, ¿cuánto valgo?, ¿y para qué existo? Y entonces, cuando tú das las respuestas equivocadas a esas preguntas, estás llevando a la deriva a toda una generación. ¿Y por qué? Porque estas tres grandes cables de información, la religión, los padres y la cultura, no están conectados con la fuente. Y entonces, la cultura, como no está conectado con Dios, al final, ¿qué te va a decir? Busca tu valor, claro, en tu aspecto físico, o en tu sexualidad, o en
Los padres no tienen relación con los hijos, los abandonan por trabajo y luego los intentan satisfacer con una videoconsola. Y la religión, me refiero a la religión como algo muerto, cultural, llamémoslo la religión cristiana, pero que en realidad carente de Dios, y que la gente dice, no quiero saber nada de esto. Entonces, finalmente tenemos a toda una generación desconectada de Dios. Claro. Y Tiel, ¿qué le dirías tú a un adolescente, a un joven que está perdido, que se está buscando a sí mismo y aún no se ha encontrado, que no se halla, que no haya su lugar ni con el grupo de amigos ni en casa? ¿Qué le dirías? Pues le diría que deje de mirar quién es, cuánto vale y para qué existe dentro de él mismo, porque ahí no lo va a encontrar. Hay gente que dice, tengo que comenzar un camino de autodescubrimiento. No. El autodescubrimiento al final te va a llevar a descubrir que eres un huérfano. La única manera de dar las respuestas correctas a esas tres preguntas, quién soy, cuánto valgo y para qué existo, es volver a la fuente. Y la fuente es el Padre. Recuerdo unas palabras que dijo Dios a su pueblo en Jeremías capítulo 2, versículo 13, dice: 2 males ha hecho mi pueblo. Lo primero es que han abandonado la fuente de vida, que soy yo. Y el segundo mal es que han cavado para ellos cisternas, pero cisternas rotas que no retienen el agua. Y eso es lo que estamos haciendo, Natalia. Hemos abandonado la fuente de la vida, que es Dios, y luego como alternativa hemos cavado cisternas para ver si tenemos un poquito de agua, pero encima son cisternas que no funcionan, que están rotas. La única manera es volver a la fuente de la vida y dejar esas cisternas equivocadas, llamadas esas cisternas donde buscamos identidad, llamado sexualidad o profesión o relaciones, y volver a la fuente, como David hizo en el Salmo 139, dejó de mirarse a sí mismo y empezó a mirar al Padre y descubrió cosas. Dijo: tú eres mi creador, tú has escrito un libro acerca de mi vida y en ese libro has escrito cosas maravillosas acerca de mí. Dice: tú tienes pensamientos buenos, pensamientos de bien, y tienes muchísimos pensamientos de cosas maravillosas que tienes para mí. Y ese Dios sigue estando presente. Está esperando a alguien que tome el camino de descubrirse a sí mismo, pero no mirando hacia adentro, sino mirando hacia el cielo y tomando una Biblia y descubriendo en este libro las respuestas a las 3 grandes preguntas. ¿Quién soy? ¿Cuánto valgo y para qué existo? Natalia, las respuestas están ahí. Y Tiel, ya para terminar, ¿cuál sería tu receta personal para poder tener y mantener una correcta imagen, identidad de nosotros mismos? Pues, hombre, no es quizá una receta sencilla. Yo creo que la lucha por nuestra identidad es algo por lo que tenemos que estar luchando constantemente. Porque en medio de una sociedad que nos lanza mensajes tan venenosos, es fácil en cualquier momento dejar que una mentira entre dentro de nuestra alma y meta un mensaje distorsionado acerca de nuestra identidad. Y yo creo que todos luchamos con eso en momentos determinados de nuestra vida. Luchamos con nuestra concepción acerca de nosotros mismos, nuestro valor y nuestro propósito. Entonces, para mantener una correcta identidad, para mí es ponerte en un lugar seguro. Y el lugar seguro siempre es lo más cerca de la fuente que te sea posible. Entonces, si me estás escuchando, oyente, yo lo primero que te animo es a conseguir una Biblia, que es el libro de Dios para los hombres, donde están todas las respuestas que uno busca. Animo, en segundo lugar, a buscar una comunidad cristiana de gente que sinceramente está buscando a Dios, no una capilla muerta donde solo hay religión pero no está Dios. No, busca una comunidad de gente que sinceramente esté buscando a Dios. Y lo tercero que diría
es lucha activamente por descubrir cuál es la verdad y desecha todas las mentiras. Y esta lucha pues se puede descubrir a través de conversaciones como esta que estamos teniendo, con gente que está buscando la verdad y desechando también las mentiras. No sé si habrá alguna cosa más que podemos añadir, estoy seguro que sí, pero para mí esto es lo que me ayuda a estar en una posición de seguridad en mi identidad, ¿no? Estar lo más cerca posible a la fuente, que es Dios. Pues Itiel, muchísimas gracias. Tus palabras siempre son una gran aportación y deseamos pues que sigas adelante con esa labor que estás haciendo en medio de la juventud. Pues gracias, Natalia. Vosotros estáis haciendo algo tan necesario desde las ondas de la radio. Espero que este mensaje que estáis transmitiendo en esta mañana pueda alcanzar el alma de muchos y dejen de buscar la respuesta a esas preguntas en los lugares equivocados y vuelvan a la fuente. Os doy la enhorabuena por tratar temas tan necesarios que muchas veces nadie se atreve a tratar en los medios de comunicación, y creo que vosotros sois muy valientes y estáis ayudando a mucha gente con programas como estos. Pues Itiel, muchísimas gracias y un saludo desde Barcelona te mandamos muy fuerte. Gracias a ti, Natalia, un abrazo. Adiós. Pues será la aportación, el testimonio, la experiencia de Itiel Arroyo, joven porque tiene 30 años, pero que se mueve también con otros más jóvenes. Y verdaderamente la conclusión es sencilla, es volverse a la fuente. Tenemos un diseño, un diseñador, y volverse a ese diseñador es lo que va a cambiar nuestra autoimagen, nuestro concepto que tenemos de nosotros mismos, del mundo, de la vida. Y es que, no sé si lo han pensado, pero toda la vida nos vamos a tener que llevar bien con nosotros mismos, porque no podemos escapar de nosotros mismos. Ese yo interno, ese corazón donde residen las emociones, los pensamientos. Hemos de aprender a vivir con él, hemos de aprender a querernos, a relacionarnos bien, porque de eso depende el resto de las relaciones que tenemos en nuestro interior, nuestras relaciones familiares, las amistades, las relaciones laborales. Y no encontramos otra manera, otra respuesta que volviendo al punto cero, al punto de empezar de nuevo comienzo como este programa, y es encontrarse con nuestro creador y con nuestro diseñador. Es fácil, es simplemente un corazón sincero que reconozca que necesita ese Dios como Padre, porque estamos huérfanos, porque nuestra alma ha experimentado soledad, ha experimentado vacío, desorientación, no hemos sabido hacia dónde ir, no hemos tenido a veces el apoyo por diferentes circunstancias familiares, culturales, y hoy es un día donde podemos volver nuestro corazón a Dios y tener esa relación que desde lo más profundo de nuestro ser va a ser esa fuente que produzca agua viva en nosotros. Así que te invitamos desde estas ondas a que te reconcilies con Dios. Ciertamente el pecado y la maldad nos ha apartado de esa paternidad de Dios, pero el Padre lo tenía todo calculado y tenía un plan perfecto. Ese plan incluía la entrega, la muerte de su Hijo Jesucristo en una cruz, porque era necesario que alguien pagara el precio de nuestro castigo, de nuestro pecado. Y solo hay dos opciones: o pagar nosotros ese precio, la paga del pecado es muerte, alejamiento eterno de Dios, o dejar y aceptar que alguien lo pague por nosotros, que es lo que hizo Jesucristo, ese Hijo de Dios que está vivo, que murió en una cruz y resucitó. Y Él es el camino que nos reconcilia con el Padre. Él dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Y hoy es día donde tú puedes decirle a Jesús: te necesito, llévame de nuevo al Padre, a encontrar mi identidad, a encontrar quién soy, para qué estoy aquí, cuánto valgo. Él te va a dar respuesta a esas preguntas. Sí, Natalia, hay gente que nos ha escrito en el muro de Nuevos Comienzos contestando a nuestra pregunta, y precisamente encontraron la respuesta a esa pregunta: ¿quién soy en Cristo?, ¿no? Claudia, por ejemplo, dice: yo soy quien Dios dice que soy. Soy su hija, soy fuerte, soy salva, todo en Cristo.
Y Qué bonito. precisamente, Natalia, el Señor Jesucristo ofreció a todo aquel que quiera beber de su agua, de sus promesas. El Señor Jesucristo prometió ser la fuente inagotable, ese agua que quita la sed para siempre, ese agua que te va a calmar definitivamente. Y conozco a mucha gente que ha bebido de ese agua de Jesús de Nazaret, y esas personas ya no buscan ni en su interior ni en su exterior, no buscan en ninguna otra fuente, porque ya el agua de Jesús, de Jesucristo, les ha saciado por completo. Natalia, ya no están buscando una respuesta a esa pregunta de quién soy, cuánto valgo, para qué estoy aquí. Lo han encontrado todo en Jesucristo. Y yo quiero invitar, y Tiel nos ha dicho que animando a los oyentes a que busquen una comunidad cristiana. Desde estas ondas les ofrecemos todo nuestro apoyo, toda nuestra orientación, yo especialmente como pastor, y aún incluso a los jóvenes que nos están escuchando. Tenemos unas reuniones especiales para jóvenes, dirigidas a jóvenes, para que los jóvenes encuentren su identidad los sábados por la tarde. Cualquiera que se quiera poner en contacto con nosotros. Por eso vamos a repetir el número de teléfono: 618-175-995, 618-175-995. Y también por el Facebook de Nuevos Comienzos pueden contactar con nosotros de forma privada. Uh-huh. Me quedo con esas palabras últimas de Itiel, esa receta, bueno, por decirlo de alguna manera, personal. Si tú quieres un cambio, quieres verdaderamente encontrar quién eres, busca en la palabra de Dios, en el manual de vida que Dios nos ha dado, busca una comunidad donde el Dios vivo esté ahí, te ofrecemos nuestra ayuda, y sobre todo busca la verdad. El que busca halla, el que llama se le abrirá. Jesús dijo: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Lo que va a hacer libre tu alma y tu corazón es encontrarte con la verdad de Dios y empezar a sacar todas esas mentiras que quizá durante años te has dicho sobre ti mismo. No sirves, no vales, todo lo haces mal, no puedes, nunca llegarás más allá. Son mentiras que muchas veces se han arraigado en nuestro interior, pero cuando uno se encuentra con la verdad de Dios, hay poder para cambiar esa manera de pensar y empezar a alinearse con la verdad de Dios, y entonces nuestras vidas comienzan a florecer. Hay un cambio real de dentro a fuera. Y nos despedimos ya porque se nos acaba el tiempo. Cada día se nos pasa, cada miércoles más rápido este tiempo con ustedes, y ya saben que la semana que viene regresamos, estaremos aquí a las 10:30, bien puntuales. Pues hasta la semana que viene, Natalia. El ayer es pasado, el mañana es futuro, y todo lo que tengo hoy es un día más para conocerte un poco más, para andar de tu lado, agarrado a tu mano, sin miedo a este mundo.